nos presentamos y damos inicio a nuestra segunda sesión de webinar el día de hoy, esta vez en español. En la mañana tuvimos una sesión en inglés. Para si alguna vez están interesados, siempre hacemos dos sesiones, una en inglés y una en español. Entonces, nos presentamos y damos inicio a la sesión. Yo soy Javier Rodríguez, uno de los cofundadores de BIO, y ahora le hablaremos un poco junto con nuestra compañera Natalie. Yo soy Natalie y estoy a cargo de la parte comercial y estoy contenta aquí de explicarles el producto a los distribuidores o a los profesores que estén con nosotros hoy. Muy bien, pues en primer lugar, para los que nos tengáis un poco, o sea, que nos podáis centrar a nosotros lo que hacemos como startup, primero, ¿qué es BIO? ¿Vale? BIO nace en 2015 y es una startup que se dedica principalmente a la obtención de electricidad a partir de las plantas, ¿no? ¿Qué queremos lograr con esto? Pues dar una solución a un método de energía limpia y verde y alternativa a las que ya existen actuales, completamente respetuosa con el medio ambiente, ¿vale? ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué cambio queremos impulsar con todo ello? Pues bien, por eso nosotros en BIO tenemos la mayoría de nuestro equipo forman parte de I+D, que están completamente centrados y focalizados en la parte técnica como materiales, bioquímica, biotecnología, y están elaborando las últimas investigaciones y hallazgos sobre esta tecnología, que un poco más adelante, cuando hablemos del proyecto y del producto en sí, del kit educativo, le explicaremos cómo hacemos esta magia, ¿no?, de obtener electricidad a partir de las plantas. Vamos un poco más a lo técnico, pero en sí la parte de BIO, como os comentaba, tenemos esta parte de I+D, esta línea de investigación, que es el foco principal de las empresas, pero también hemos creado una línea de investigación, una línea de educación, que es por eso por lo que estamos aquí hoy, denominada BioEducation, ¿vale? Así, para comentaros un poco más de la empresa, hemos tenido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de ¿sí? Perdón, vamos a hacer una revisión técnica, vale, porque si no nos escuchan. Vale, Natalia, si escucha bien. Bueno, lo vamos a intentar poner un poco más cerca, a ver si de pronto nos escuchan mejor. Por favor, cualquier comentario, escribirlo. No nos siguen sin escuchar. Ok, pues si os parece bien, continúo. Y lo que os comentaba es que BIO ha tenido bastante trayectoria desde sus inicios, con reconocidos premios, como la Expo de Astana, donde fuimos partícipes en la Expo Mundial de Energía, celebrada en Kazajstán, en su capital Astana, y allí fuimos como una de las empresas que traen las soluciones a energías del futuro. Y si veis, aparece nuestro stand que construyeron allí, y tras la exposición, Josep sigue sin oír nada. Pues... ¿Alguien más que no nos escuche, por favor, para poder continuar? Problemas técnicos que siempre pasan. Vale. Josep, pues creo que tienes que revisar el programa, reiniciarlo de pronto y volver a entrar. Aunque ahora te estamos viendo, Josep. Bueno, pues vamos a continuar. Si los demás todo bien, pues continuamos. Luego enviaremos la grabación para el que tenga algún problema técnico, pues revisen. Vale,
Pues esto es lo que os comentaba, hemos estado en la Expo de Kazajstán, hemos hecho pues diferentes presentaciones en bastantes países, tanto europeas como fuera. La presentación en el Parlamento Europeo, donde fuimos nombrados cabeza de listas de las empresas más innovadoras de toda Europa. Está nuestro CEO Pablo Vidarte exponiendo ante europarlamentarios y otros empresarios. Luego hemos sido también nombrados como 30 Under 30 por la lista Forbes, como los jóvenes, dentro de los 30 jóvenes más influyentes menores de 30 años de Europa, y otros premios como la Cámara de Comercio de Austria. Y entonces, esto es un poco para que tengáis la localización general de Bio, qué es lo que hacemos, dónde estamos y un poco cuáles son nuestros pasos ahora mismo. Y entonces ahora cabría explicar a nuestra compañera Natalie qué es Bioeducation y qué es lo que pretendemos estamos desarrollando con este proyecto. Bueno, entonces para empezar, como dice ahí la pregunta, ¿qué es Bioeducation? Bioeducation es nuestro proyecto educativo que surge de estar en contacto, vaya, adiós Josep, que surge de estar en contacto con el mercado y entender que existe una necesidad tanto de los jóvenes como de los profesores y las escuelas de brindar una educación diferente, práctica y que se involucre con temas actuales de la realidad. Entonces, aquí surge el proyecto BioEd. El objetivo es tener un pequeño kit o un pequeño proyecto que no solo genere conciencia medioambiental, pero que puedan aprender de manera práctica diferentes temas científicos. Pueden ser, es un proyecto STEM, lo que involucra ciencias, tecnología e ingeniería, en este caso ingeniería electrónica y matemáticas. ¿Cómo se hace? Luego les voy a explicar el procedimiento y cómo paso a paso podemos ir involucrando diferentes asignaturas para que sea un proyecto transversal. Entonces, el objetivo también es que los alumnos entiendan la base de nuestra tecnología, lo más básico, y poco a poco vayan entendiendo que existen nuevas fuentes de energía, nuevas tecnologías verdes y se motiven pues a tener un mejor futuro con nosotros. De esto trata Bioeducation. Tenemos aquí una frase que nos motivó con el proyecto que dice: las próximas generaciones no tendrán futuro si las actuales continúan viviendo en el pasado. ¿Qué quiere decir? Básicamente queremos motivar a los alumnos a hacer algo hoy, a buscar nuevas soluciones para poder tener un mejor mañana. ¿A través de qué? A través de la educación. Aquí surge el proyecto BioEd. Como ven aquí en esta imagen, esto es una pequeña demostración de lo que es el contenido. Más adelante les mostraremos el contenido real en las cajas. Pero más allá que el material que brindamos, el objetivo, como dije en un principio, es que tengan y adquieran conocimiento mucho más profundo en temas científicos, tecnológicos y reales, medioambientales. ¿En qué consiste STEAM con un enfoque medioambiental? ¿En qué consiste? Más en detalle. Ciencias, estamos hablando de biología, química y física, simplemente porque estamos hablando de explicar la base de una biotecnología, lo que quiere decir que explicaremos con más detalle cómo nosotros como empresa, como bio, podemos tener estas pilas biológicas y los alumnos lo podrán aprender poco a poco de una manera mucho más sencilla. Poco a poco voy a ir pausando a ver los comentarios que ustedes hacen en el chat. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla. Las iremos respondiendo poco a poco. El siguiente tema es la tecnología. Como dije en un principio, estamos hablando de biotecnología y la idea es que aprendan nuevas energías y tecnologías verdes. Y ingeniería, en este caso electrónica, porque vamos a hablar de montar unos circuitos, unas fuentes de energía eléctrica. Nuestros pilares adicionales a un proyecto STEM, aparte de ser un proyecto STEM que involucra las 4 letras del STEM, son emprendimiento, sostenibilidad e innovación. Emprendimiento, hacemos referencia a que somos emprendedores, bueno, compañeros son emprendedores jóvenes y queremos motivar también a los jóvenes a que dejen el miedo y a que aprendan que pueden emprender de manera sostenible y que ser joven no es un obstáculo. Sostenible, porque estamos hablando de un proyecto totalmente ecológico y amigable que genera conciencia medioambiental, e innovador porque es algo que estoy segura que muy pocos habían escuchado antes y que es bastante interesante para todos los colegios. Aquí vamos a hablar un poco ya del producto. Esta es la imagen, pero queremos mostrárselos en vivo y aprovechar las cámaras. Se refiere, ¿no? Cuando Bueno, sí, ahora lo enseñamos.
Entonces, son básicamente dos kits, ahora les vamos a enseñar, como dice mi compañero Javier. Tenemos aquí unas características técnicas, esto más enfocado a las personas que quieran distribuir el producto en otro país o en el mismo España, que incluye BioEd como kit y como producto. Incluye una guía didáctica que está basada en el currículum español, pero que como hemos visto con otros partners en otros países, es fácilmente, se encaja fácilmente al currículum de otros países. Incluye una plataforma de soporte online, porque estamos hablando de un tema innovador que es difícil de transmitir si no tienes un contenido audiovisual. Y bueno, la idea es que no sea una complicación, sino que tengan las herramientas audiovisuales para poder enseñarle a los alumnos y para que el mismo profesor tenga las herramientas para entender bien el montaje del experimento. Tiene certificados de E para que pueda ser manipulado por niños, para que sepan que no tiene ningún inconveniente. Metodología práctica y promotor del movimiento Maker. Esto estoy segura que los profesores saben mucho mejor que yo de qué trata, de motivar a los niños a hacer cosas con las manos y a creer que son capaces de hacer ellos mismos algo grande. La base principal del kit es reutilizable. Lo que viene en esta caja que están viendo ahí a la derecha, la mayoría es reutilizable, y lo que no es reutilizable, tengamos un kit renovación para que el kit pueda ser, o el experimento pueda ser desarrollado varias veces en el mismo curso o en diferentes cursos o años escolares. Y para estudiantes entre 12 y 18 años, eso quiere decir en España los últimos niveles de secundaria y en Latinoamérica los primeros de bachillerato. Cualquier pregunta, nuevamente, estamos dispuestos a responderla a medida que les vayan surgiendo. No estás viendo, Montserrat, no estás viendo la presentación. A ver. O sea, todos estáis viendo la presentación, ¿no? Lo preguntamos al principio, lo he dado por supuesto, ¿no? Bueno, no siendo más, por ahora vamos a presentarles el kit. Me quita unos garabatos por ahí en la pantalla, no sé por qué. Vale. Ok. Tanto para profesores como para distribuidores. ¿Cuáles son los problemas pedagógicos y las soluciones que ofrece el producto? Lo que hemos visto es que en las clases se daban temas alejados de la realidad y que por esto era difícil mantener la atención de los estudiantes en clase. Como dije en un principio, hablar de temas medioambientales es un tema importante hoy en día y es un tema que interesa a los jóvenes. Así que este problema pedagógico se soluciona con BioEd. Captar la atención de los estudiantes, haciéndolos hacer ejercicios prácticos. En seguridad para clases no tradicionales, nosotros vamos a dar todo el apoyo, como dije, con la plataforma e incluso con webinars constantes para que haya un acompañamiento y no le dé miedo al profesor implementarlo en la clase. Actividades repetitivas, esto es algo totalmente nuevo, es otra manera de aplicar STEM y bueno, la idea es que sea innovador tanto en STEM como en educación tradicional, darle un paso más allá. Y asignaturas aisladas de los demás, que sea un proyecto transversal. Falta de actividades prácticas, pues todo BioEd es práctico. Entonces, digamos que soluciona varios de los problemas más importantes a la hora de educar. Estos son algunos de los ejemplos que hemos ido haciendo en talleres piloto, en pruebas que hemos hecho en distintos centros educativos, tanto en España como fuera del país. En este caso en concreto fue en el Centro de Estudios del Prat, justamente en la escuela de Barcelona, y la segunda en la Escuela Sant Gervasi, en un pueblo de Mollet. Y bueno, todo el feedback que dan tanto alumnos como profesores es espléndido porque muchos son cosas que incluso no conocían, que son nuevas para ellos, que no han oído hablar antes, y la componente práctica del proyecto en sí, a la mayoría de ellos, lo vamos a ver las estadísticas, les encantó. Y otro ejemplo de ello es en Sevilla, en el Colegio de San Francisco de Paulas. Hemos visto también de qué manera trabajan, cómo van entendiendo los alumnos la metodología del kit, y la verdad es que tenemos un feedback bastante positivo de cómo incluyen esto dentro del temario de los profesores, que muchos incluso ya, o sea, se muestran bastante abiertos a incluirlos en su plan educativo que ya está establecido. Y por último, este en concreto es mi favorito, que Natalita lo conoce mejor, ¿no? Si quieres explicarlo tú. Este es un caso bastante especial que tuvimos en Copenhague.
Un colegio tuvo la experiencia con BioEd y el resultado que tuvieron fue mucho más profundo, digamos, fue mucho más allá de elaborar el experimento en clase como una actividad práctica, porque ellos lo llevaron al análisis y a la propuesta de soluciones para el futuro. Entonces, la base de un proyecto mucho más grande que ellos tenían de buscar soluciones verdes fue BioEd, y lo que hicieron fue que los alumnos propusieran cómo se imaginaban ellos ciudades verdes en el futuro utilizando nuestra tecnología. Entonces, digamos que es una manera muy bonita de terminar el proyecto, de que no se quede en un ejercicio práctico, sino darle un poco más de profundidad y bueno, de motivar a los estudiantes a pensar en soluciones verdes. Entonces, es lo que comentaba justo en las diapositivas anteriores, que el 81% de los estudiantes, en este caso, es una actividad que plenamente les gustó y que incluso el 81% querían repetir esta actividad debido pues, a las características que ofrece el proyecto. Y el 100% de los usuarios dieron un feedback positivo y, como comenté, los querrían incluir en su plan educativo actual. Bien, pues ahora si os parece le vamos a mostrar un poco el kit que hemos enseñado antes, los componentes que incluye y un poco cómo sería la puesta en marcha de la práctica del kit, ¿vale? Entonces, cambiamos a pantalla completa, ¿vale? Ahora supongo que nos deberíais ver en grande para que tengáis mayor detalle de las imágenes que vamos a enseñar, ¿vale? Este es el kit en sí, una caja robusta, y si lo enseñamos su interior, pues forman parte los distintos componentes como tubos de ensayo, están los electrodos. Si quieres os muestro ahora un poco los principales. Justamente aquí en los tubos de ensayo es donde se montan las baterías biológicas, que es un tema que dejé pendiente antes al principio, un poco para aquellos más curiosos, ¿no? En el aspecto técnico de la tecnología. Nosotros podemos obtener electricidad a partir de las plantas con el sistema bio, gracias a las bacterias presentes en los sustratos, que son capaces de descomponer la materia orgánica que ya generan las plantas, descomponen esa materia orgánica, esos enlaces que unen las moléculas, y de ahí obtenemos electrones libres. Ese flujo de electrones se recoge con la ayuda de electrodos que van metidos dentro de la pila biológica, y esto lo que ayuda es que dentro de una pila del condensador se almacena electricidad. Y gracias, digamos, a grandes rasgos, gracias a esta reacción de oxidación, podemos obtener electricidad, ¿vale? La clave de todo ello es las bacterias, como he comentado, ¿vale? Que ya están, nosotros en este kit ya están incluidas, son bacterias que se encuentran de forma natural en el sustrato y no comprenden ningún peligro mayor o amenaza para los que la manipulan, ¿vale? Y como comentaba, pues bien, se van montando hasta 8 pilas biológicas en los tubos de ensayo, y junto con sus electrodos tenemos, son de grafito, tanto ánodo como cátodo, y luego posteriormente vamos a medir tanto conductividad o las resistencias que oponen a la corriente y lo más importante, el voltaje, la electricidad que vamos a ir produciendo con el multímetro que se puede medir individualmente y testar cómo está funcionando el sistema en su conjunto, ¿vale? El kit en sí ofrece una serie de experimentos aparte del eje central. ¿Cómo? Pues por ello ofrecemos los otros tipos de electrodos, por ejemplo, que son estos de cobre para formar una pila galvánica, recipientes mayores con superficies de electrodo mayores, y hasta tres tipos de sustratos distintos, dependiendo de su componente, de su conductividad. Lo que van a hacer estos 3 tipos de sustratos son, y junto al tipo de electrodo y demás, abrir un abanico bastante amplio de todas las posibilidades que los alumnos tienen de crear sus propias hipótesis, cómo va a funcionar si le pongo el electrodo de cobre, cómo va a funcionar si cambio la superficie, en fin, o sea, de qué manera incide la conductividad del sustrato,
Con esto nuestra intención es, como decíamos, dejar un poco abierto de cómo pueden emprender los alumnos, cómo pueden investigar, crear sus propias investigaciones o conclusiones que no están en un libro escritas, y les vamos dando un poco de margen abierto, ¿vale? A todo ello se le suma el pack renovación, que contiene todos los elementos, digamos, perecederos que se utilizan en la propia pila biológica y que pueden renovar a un coste, o sea, pueden comprar a un coste bastante menor que el kit básico, y esto lo que permite es reutilizar indefinidamente los componentes de BioE, ¿vale? El interior del pack renovación se muestra de la siguiente forma, ¿vale? Con los electrodos, los cables, incluimos tierra y semillas también. La tierra se encuentra abajo, ¿vale? A grandes rasgos no he enseñado todos los componentes, pero esto es lo que forma parte de ambos kits, ¿de acuerdo? Entonces, ahora simplemente quería hacer una pequeña demostración cómo se monta rápidamente una pila biológica siguiendo nuestra metodología, exacto, las instrucciones. Vale la pena mencionar que vienen las instrucciones dentro de la caja BioE, las instrucciones de montaje del experimento básico de la pila biológica y los ejercicios anexos que comentó Javier en este libro. Entonces, para comenzar, que lo pase. Vale. O sea, en primer lugar, lo que vamos formando son los componentes de los electrodos. Hemos dicho que está compuesto de cátodo y de ánodo, ¿vale? Lo que hacemos es unirle un cable, el rojo para el positivo, para el cátodo, y luego, estos serían los sistemas de electrodos que montamos dentro de la pila, ¿vale? De la pila, porque es pila microbiana, que viene a ser el tubo de ensayo. Incluimos un poco de mezcla de tierra y agua, que dentro de las instrucciones aparecen las proporciones para seguir una metodología correcta. Y posteriormente le incluimos el ánodo, ¿vale? Justo abajo, porque tiene que estar dentro de la pila, evitando el contacto con el aire, que ahí es donde proliferan las bacterias, por eso tienen que estar en estas condiciones. Luego rellenamos casi hasta arriba de la mezcla de sustrato y agua. Y el último paso sería, bueno, el penúltimo paso sería incluirle el cátodo justo en la superficie. Este tiene que estar justo en contacto con el sustrato, pero también con el aire, porque el oxígeno facilita, no, es indispensable para que se pueda cerrar la reacción. Y lo último que queda sería echar las semillas. Se colocan en la superficie. Justo en el centro del tubo de ensayo, y luego quedaría esperar una media de 4 o 7 días, porque necesitamos que el sistema se estabilice, que la colonia se vaya a la parte anódica, bueno, en fin, una serie de condiciones químicas físicas que se tienen que tener, que por eso dejamos estos días, para que luego hayan crecido también las plantas y estén todas listas, individualmente, sin interconectar entre otras. Tras esos 7 días las montamos todas juntas, o sea, la unimos, damos un circuito en serie, y esto lo que facilita es que llegue también a la parte electrónica, justamente que llegue toda la energía que obtenemos del sistema va a parar al condensador, ¿vale? Y que permitirá el destello del LED cuando pulsemos, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos nuestro kit listo, que hemos esperado su tiempo para que funcione. Es importante decir que se tienen que hacer 8 de estas para que el experimento pueda dar un resultado positivo. Y como experimento, pues tiene variables de las cuales depende que esté bien realizado o no. Como a lo largo del experimento hay varios puntos que nos van a permitir validar que lo estamos haciendo bien en el camino para poder seguir con el siguiente paso, que están descritos en las instrucciones, pero como experimento, repito, que hay varias variables que pueden estar hechas de la manera correcta o varias variables que tienen que mejorarse, ¿no?
Tienen que hacerse 8 de estas, por eso recomendamos que el kit lo utilicen entre 4 y 8 alumnos, sin embargo pueden decidir usarlo de a 2 o hasta 10. 4 o 8 para que todos tengan la misma participación en la elaboración de una o dos celdas microbianas. Y bueno, y ahora sí al final, como decía Javier, dan algo así. O sea, tenemos ya las plantas crecidas, todos los cables interconectados. Posteriormente se medirá con el multímetro la electricidad que está dando para verificar que hay la potencia, el voltaje suficiente para encender el LED. Nosotros siempre, o sea, lo garantizamos siempre que se generará electricidad con estas pilas biológicas. Lo que pasa es que dependerá de un poco de la manipulación del alumno, una serie de tips que damos para que cada pila genere lo que realmente debería, pero el destello del LED significará que el sistema se ha hecho correctamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, se supone que se ha cargado y ahí está el destello, espero que lo hayáis podido apreciar. Esto de normal tarda, una vez el sistema está montado, el condensador tarda como 2, 3, 4 minutos en cargarse hasta arriba, entonces hasta cargarse al completo. Disculpa. Entonces, si esperamos un poquito, luego podréis volver a ver cómo, o sea, que se haya... Bueno, lo vio, lo podemos repetir en 4 minutos, que se cargue nuevamente el condensador. Entonces, para resumir un poco ahora la parte pedagógica, ¿qué temáticas se pueden tratar con el BioEd mientras se elabora? Tenemos un pequeño libro de plan educativo, en donde, según la asignatura que les mencioné en un principio, que puede ser ciencias, tecnología, física, biología, puede ser, tenemos unas temáticas elegidas según el nivel educativo. Entonces, es de los primeros cursos de secundaria en España y los últimos de secundaria, o en Latinoamérica, como mencionaba, los primeros o los de media de bachillerato. Tenemos una pregunta de Gabriel. Sí, nosotros, o sea, las instrucciones indican que el voltaje, la producción de voltaje en la que debe estar para considerarse de que la pila funciona correctamente está entre 170 y 400 milivoltios. Sí que es verdad que muchas veces hemos tenido algunas que han llegado a generar hasta 900, pero esto requerirá un poco de las condiciones en las que se forme el sustrato y se haya creado la pila. Pero ya digo, entre 170 y 400 milivoltios para considerar que un tubo de ensayo, un bioreactor, esté funcionando correctamente. Para encender el LED se necesitan 1,6 voltios, así que en realidad necesitamos que las pilas interconectadas nos den algo más que ese 1,6 para que cuando se interconecten en serie, el resultado final nos permita cargar el condensador y poder destellar el LED. Entonces, vuelvo nuevamente al tema pedagógico. Al tema pedagógico podemos tratar temas con toda la explicación que Javier hizo un poco brevemente. Las temáticas que se pueden tratar van desde las plantas, de la fotosíntesis, rizodeposición, procesos normales de la planta, materia orgánica e inorgánica, composiciones orgánicas o inorgánicas. En la química podemos hablar de reacciones químicas, formulación química, las típicas reacciones como la redox, oxidación-reducción, que es la base del funcionamiento de estas pilas. En matemáticas podemos hablar de cálculos, de la idea es que los niños en grupo participen tomando nota de los resultados constantemente para poder hacer sus propias gráficas y sacar sus propias conclusiones. También hablamos del método científico, que el alumno parta de una hipótesis de por qué va a encender el LED o no va a encender el LED, por qué las plantas pueden producir electricidad, y al final de su experimento pueden llegar a una conclusión y validarla o rechazar la hipótesis. También podemos hablar de temas de ingeniería electrónica, en toda la parte de circuitos, aprender los circuitos en serie, paralelo, la ley de Ohm. Dependiendo del nivel educativo, se puede adaptar a profundizar en diferentes temáticas que como mencioné, pues tendremos aquí escritas, y tendremos una guía mucho más completa que nos está elaborando en colaboración el Colegio de Pedagogos de Cataluña. Nuevamente repito que creemos que es algo fácil de implementar en diferentes países, hacerlo incorporar o encajar en los currículums de diferentes países por experiencia que hemos tenido con algunos ya existentes. Entonces, si tienen alguna pregunta, no sé si ya... Sí, cualquier duda o cuestión que tengan,
nos la van haciendo y llegamos ya a la parte final de este webinar. El objetivo era darles a conocer mejor la solución, que pudieran ver qué contiene como producto, qué contiene como herramienta educativa. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando distribuidores en Latinoamérica, en Europa principalmente. No, no nos limitamos a una zona. ¿Qué precio tienen los kits? Vale, una pregunta que acabamos de leer. Bueno, esto dependerá un poco, este tipo de detalles, luego lo avanzamos individualmente con el seguimiento que hagamos con cada uno de vosotros que quiera seguir explorando qué coloraciones podemos tener. Dependiendo, sí, también existirán diferentes precios en diferentes países. No, también el objetivo, si tenemos algún profesor con nosotros, el objetivo también era darles a entender cómo se puede llegar a elaborar o a implementar este kit en las clases, pero una visión mucho más completa y que cualquier pregunta que tengan nos la hagan saber. Si tienen alguna puntual, también pueden escribir un correo y la responderemos con gusto. Aquí, leemos otra. Montse, también si, o sea, se pueden conseguir próximamente, o sea, por correo podemos hacer ese tipo de gestiones, ¿vale? Y preguntaba, ¿existe alguna plataforma complementaria? Sí, Natalie justamente comentó el contenido al principio. Sí, bueno, pero lo menciono nuevamente. Tenemos una plataforma online en donde colgaremos contenido tanto para el profesor como el alumno. Este contenido va relacionado con los pilares de BioEd, son el tema STEM, la innovación, sostenibilidad, emprendimiento. Y pues aparte de todo lo que es el montaje del experimento, para que puedan tener más contenido audiovisual que compartir en la clase y que sea una experiencia mucho más dinámica. Para esto van a tener acceso con un pin en las cajas del BioEd grande. Preguntaba Gabriel que si es más eficiente que sean 8 tubos, o mejor que solo sea un recipiente para... No, o sea, lo que hacemos cuando sumamos los 8 tubos individuales y al conectarlos en serie sumamos el voltaje, ¿vale? De esta forma es como podemos llegar a la tensión que necesita el LED para que se ilumine. Creo que esa era tu pregunta, ¿no? Igual aquí damos un recipiente más grande para salir de la duda haciendo el experimento. Otra pregunta, ¿el tipo de sustrato y el tema de la importación de tierra ya lo solucionaron para algún otro país? Sí, o sea, hemos hecho, o sea, tratamos de forma individual también las partes del fitosanitario, del certificado fitosanitario necesario para cada país. Entonces, Marcos, no recuerdo de qué país exactamente era tú, creo que de Chile, pero podemos mirarlo luego de forma individual y vemos qué avances tenemos en el país de Chile, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento para... Estamos disponibles para responder. Vamos a dar un ratito para ver si se animan a preguntar otra cosa. Y si no, pues ya daríamos término a este segundo webinar el día de hoy. Y les agradeceríamos mucho su participación y las preguntas y el interés por Bioeducation. Así que damos un ratito más para ver las preguntas. Vale, ya está, ¿no? Ya está. Entonces, muchísimas gracias por participar en este webinar. Espero que haya sido útil. Les haya resuelto muchas inquietudes y cualquier otra pregunta adicional la pueden hacer al correo que está aquí. Bueno, que les vamos a dejar aquí ahora. y nada. Vale, también le enviaremos la grabación a las personas para que quieran revisarlo o que no hayan entendido alguna parte y puedan mirarlo de nuevo. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos. Feliz día. Adiós.